Gracia y paz en Cristo, queridos amigos, queridas amigas. Saluda a José Miguel Villaverde, soy religioso paulino, estudiante de teología, ya en cuarto año de teología, y en esta ocasión tengo la alegría de compartir con ustedes una introducción al mundo de los evangelios sinópticos. Y para esto me permito una pequeña historia que quiero compartir con ustedes. Érase una vez, en un pintoresco pueblo cordobés, una mujer con 3 hijos, cuyo esposo había partido al cielo. Cierto día en la terminal, con los pocos pesos que tenía, compró en el kiosco una sola pieza de pan, que la partió en 3 para dárselas a sus pequeños. Pasaron los años y los hijos, cada quien con su destino, se volvieron a encontrar. 10 años habían pasado desde que mamá partió a la eternidad. Matías, el primero, recordó de la mamá que le había enseñado la solidaridad. Jorge, por su parte, señaló la abnegación de la mujer que sin reservas por ellos todo dio. Y finalmente el pequeño Santi, ahora un doctor, captó de mami la sonrisa y el cariño que les dio. Una mujer, una madre, 3 formas de apreciarla, pero siempre la misma mamá. Con esta pequeña historia nos adentramos en el mundo de los sinópticos, un mundo en el cual nosotros podríamos preguntarnos ¿por qué 3 o 4 evangelios y no solamente uno? ¿Por qué no se compiló todo en un solo escrito? ¿Por qué hubo diferentes visiones? Y en primer lugar vamos partiendo de lo que significa el evangelio. ¿Qué es evangelio? Etimológicamente, evangelio viene del griego euangelion, eu que significa bueno y angelion que puede ser anuncio, noticia, etc. Entonces evangelio vendría a ser buena noticia. El evangelio, para entenderlo, se utilizaba no solamente en la literatura nuestra, la literatura del Nuevo Testamento, sino que ya se utilizaba en la literatura helenística. De tal manera que esto significaba la buena noticia, lo que nosotros con el tiempo le dimos la connotación que tiene. Después, la Biblia de los 70, si bien no utiliza la palabra evangelio como sustantivo, sí lo va a utilizar de manera de un verbo, en forma pasiva. Así lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Isaías 52:7, que dice: «Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz, del que anuncia la felicidad, del que proclama la salvación y dice a Sión, tu Dios reina», anunciando el reinado de Dios. Este mensajero de buenas noticias viene a ser entonces Jesucristo, que es el evangelio mismo, la buena noticia. Y este evangelio, esta composición de los evangelios ha tenido etapas, y para ello me permito leer el Concilio Vaticano II, la Constitución Dei Verbum, en el número 19, que dice así: «La Santa Madre Iglesia ha creído y cree firme y constantemente que los 4 referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día de su ascensión al cielo. Los apóstoles, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo, y por la luz del Espíritu de verdad. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios, escogiendo algunas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas, adaptadas a la condición de las iglesias, conservando el estilo de proclamación, de manera que siempre nos transmitieron la verdad auténtica acerca de Jesús. Escribieron, pues, sacándolo ya de su memoria o recuerdos, ya del testimonio de quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, para que conozcamos la verdad de las palabras que nos enseñan». Dei Verbum nos dice eso, y con ello partimos de 3 etapas para la composición de estos evangelios. En primer lugar, comenzando por Jesús, por los dichos y por los gestos que hizo durante su vida pública. Esos dichos que fueron conservados en la memoria del corazón de las comunidades, de los apóstoles, de los primeros discípulos, hasta llegar al hecho elocuente de su muerte, de su entrega, del misterio pascual. Después de su muerte y ascensión a los cielos,
están los apóstoles, que recordando todo cuanto el Maestro les había enseñado después de la efusión del Espíritu Santo de Pentecostés, van anunciándolo y van proclamándolo, enseñando a las multitudes, enseñando y formando nuevas comunidades con los dichos de Jesús, con aquellos gestos que ellos conservaban. A la muerte de los apóstoles, que fueron en el transcurso de distintos años, comienza una nueva etapa. ¿Qué pasó? Los apóstoles ya no estaban, o algunos quedaban muy pocos, y entonces era necesario que esa tradición oral que se estaba manteniendo dentro de las comunidades formadas por los apóstoles quedase plasmada. Y es así que, por ejemplo, San Pablo ya va a usar un nuevo estilo para poder plasmar todas las enseñanzas y toda la meditación sobre la persona y la vida de Jesucristo. Y entonces él usaría las cartas. Y posteriormente, las comunidades formadas por los apóstoles utilizarían lo que llamamos los evangelios. Los evangelios que propiamente contienen las enseñanzas, las palabras, los gestos de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí, no a un modo de biografía, no como una cronología exactamente marcada, sino como libros de fe, como escritos que contienen la reflexión de fe ante el misterio de la vida de Jesucristo, de su entrega, partiendo del misterio pascual para ir hacia todos aquellos acontecimientos que mirasen a ese acontecimiento pascual. ¿Y cómo nacen? Nacen siempre a partir de una coyuntura. De tal manera que, si bien vemos que cada uno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen acentos distintos y tienen lenguaje distinto, tenemos que considerar entonces que estos evangelios están escritos para contextos y comunidades distintas en un primer momento. Es así que, por ejemplo, Marcos está escrito para aquellos discípulos que están atravesando momentos de persecución y que están en el entorno romano. Mateo, en cambio, está escrito en especial para aquellos cristianos que, convertidos del judaísmo, entonces abrazan la fe cristiana y se encuentran desolados ante la destrucción del templo probablemente y ante otros hechos. Entonces para Mateo será importante, por ejemplo, ver que en Jesucristo se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento, todas aquellas promesas anunciadas por los profetas. Lucas, en cambio, escribe a una comunidad de un entorno más helenista. Entonces veremos elementos distintos, elementos incluso de frontera, de periferias para el mundo judío de entonces. Lucas tiene un acento muy marcado en lo referente a la misericordia, en lo referente también a la participación de las mujeres en las comunidades cristianas. Entonces estamos viendo aquí la segunda etapa y la tercera etapa de composición. Recordemos, Jesús, los apóstoles y los primeros escritos. Estos primeros escritos vendrían a ser ya una animación bíblica de la pastoral para su pueblo. ¿Por qué? Porque los evangelistas no parten de la doctrina, en primer lugar, sino parten de los hechos concretos y de las vivencias de la comunidad para poder enviarles el mensaje del Evangelio y la buena noticia de Jesucristo. Y ahora nosotros nos preguntamos, decimos, ¿por qué más de un evangelio? ¿Por qué Marcos escribió por un lado? ¿Por qué Mateo? ¿Por qué Lucas escribieron por el suyo? Y más o menos viendo lo que teníamos al inicio, esta pequeña historia de estos 3 hijos con su madre, podríamos decir de que cada uno ve los hechos, las palabras, los gestos de Jesucristo de una manera distinta. Y de una manera distinta también la transmiten según el contexto. Y esto fue de tal manera descubierta la sinopsis, que significa de que estos evangelios poseían algo en común, fuertes elementos en común, por el investigador alemán Griesbach, en el año 1774, donde apareció una edición de los evangelios de características especiales, en los cuales los evangelios aparecen en columnas paralelas, coincidiendo a la misma altura los párrafos que tratan los mismos temas. De tal manera que se trató de juntar y de alinear
los tres evangelios, Juan era un poco más difícil poder alinearlo con estos tres, y a esos tres se le llamó sinópticos. Entonces, la existencia de tres evangelios sinópticos nos hace pensar, ¿cómo es posible que existan estos tres evangelios con semejanzas tan notables, pero que sin embargo no son copias el uno del otro? A veces encontramos diferencias importantes en textos de probable origen litúrgico, en los que cabía esperar una transmisión idéntica. Entonces podemos comparar diversos momentos. Lo que sí nos vamos a poder dar cuenta en los evangelios sinópticos es que si bien tienen elementos en común, muchas de las estructuras que los evangelistas usan van a ser distintas, de tal manera que ahí lo que se va a notar es el énfasis que cada evangelista quiere colocar en el suyo. Por ejemplo, ya vamos a ver, tenemos de los tres evangelios, el más largo de todos es el de Mateo, con 28 capítulos y 1068 versículos. El evangelio de Marcos tiene 16 capítulos, con 661 versículos, y el evangelio de Lucas tiene 24 capítulos, con 1160 versículos. Dos de ellos, Mateo y Lucas, tienen referencias de los llamados relatos de la infancia de Jesús. Sin embargo, Marcos no los tiene. Lo que nos hace pensar, ¿cuál fue el primero en redacción? Hay distintas posturas con respecto a la redacción, con respecto también a las coincidencias y sobre cuál de estos evangelios o de qué fuente podrían haber extraído todas las informaciones. Si se partieron de fuentes comunes, si se partieron de manera independiente, y eso son temas que todavía se discuten, aunque hay ciertas posturas, ciertas teorías que más nos pueden ayudar. Por ejemplo, tenemos coincidencias en cuanto al contenido general. Entonces, hay milagros como la curación del leproso, que están en Mateo, Marcos y Lucas. La parábola del sembrador también se encuentra en los tres evangelios. Las discusiones acerca de la autoridad con la que Jesús enseñaba se encuentran también en los tres evangelios, y los anuncios de la pasión. También se encuentran, en cuanto a disposición general del material, algunas coincidencias, como por ejemplo la que tienen Mateo y Lucas en cuanto a los relatos de la infancia, que abarcan en ambos los dos primeros capítulos de cada uno. La preparación del ministerio de Jesús está también contenida en los tres evangelios, el ministerio en Galilea, el viaje a Jerusalén, el ministerio en Jerusalén. En cuanto al lenguaje en el texto mismo, también hay similitudes en los tres evangelios sinópticos en lo que se refiere al lenguaje. Por ejemplo, cuando se habla de templo, cuando se habla de la autoridad, cuando se habla de cielo y de diversas realidades. Entonces esto lo podemos ver, por ejemplo, sobre la autoridad de Jesús en esta discusión en Mateo 21 del 23 al 27, en paralelo con Marcos 11, 27, 33 y Lucas 20 del 1 al 8. Las diferencias aquí son las que más nos cuestionan a nosotros. Por ejemplo, hay diferencias en cuanto a la existencia de tradiciones simples y tradiciones dobles. ¿A qué nos referimos con tradiciones simples? A aquellos, por ejemplo, aquellos relatos, aquellos pasajes que solamente los puedes encontrar en uno de los evangelios. Por ejemplo, hay algunos que solo se encuentran en Marcos, como por ejemplo la curación del tartamudo, el joven que huye desnudo, esta escena tan graciosa y tan particular del Evangelio de Marcos. Está en Mateo solamente la parábola de la cizaña y el conocido pasaje del juicio final de Mateo 25, del 31 al 46, por ejemplo. Y en Lucas encontramos el discurso inicial de Nazaret, en Lucas 4, del 16 al 30, del Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres, etc. Y hay tradiciones dobles. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, se pueden encontrar en dos de los Evangelios. En Mateo, por ejemplo, en Marcos y Lucas, o en Mateo y Lucas. En cuanto a las diferencias de los textos de un mismo relato, por ejemplo, el joven rico tiene diferencias en los tres evangelistas, si bien los tres lo abordan. Mateo 19 del 16 al 20, Marcos 10 del 17 al 20 y Lucas 18 del 18 al 27.
También se encuentran aquellos en cuanto a la disposición del material, dónde comienza cada uno, dónde se puede mover, y más aún lo van a ver después con San Juan, que hay escenas que, por ejemplo, en los sinópticos están en la última parte de ellos, y Juan las pone al inicio, ¿no? Vamos a ver qué relación literaria hay entre los sinópticos, de modo que se puedan explicar estas coincidencias y diferencias, distintas respuestas para solucionar el problema. Entonces, hay una teoría del evangelio originario, de Lessing, del cual dicen de que los evangelios, los 4 evangelios, tomaron de una fuente común y son independientes. En el caso de los sinópticos, son independientes entre sí. Una tradición oral preliteraria. Herder consideraba que los evangelios nacieron a partir de la primitiva catequesis oral, es decir, como se tenía de boca en boca los dichos, los signos litúrgicos, las fórmulas para recibir, por ejemplo, el bautismo, para recibir la Eucaristía, había fuentes orales en común que los 4 evangelistas extrajeron. Los fragmentos, esta teoría supone que circulaban muchas historias particulares y distintas, que fueron recopiladas por los autores de los evangelios en una selección y en una secuencia distinta. Y también se habla aquí de una interdependencia literaria. Y entonces, por ejemplo, Griesbach, en el año 1776, va a decir de que el evangelio primero en componerse es el de Mateo, del cual depende Lucas, y que Marcos es una síntesis posterior de ambos. Lashman hace una observación que es decisiva y va a decir que y esto nos va a permitir ir más lejos. Comprueba de que Mateo y Lucas coinciden en la secuencia de las narraciones solamente cuando coinciden con Marcos, pero cuando aportan un material que sobrepasa a Marcos, lo ordenan en lugares distintos. Esto es básico para poder llegar a la conclusión de la llamada teoría de las 2 fuentes, de que tanto Mateo como Lucas tienen como fuentes comunes al Evangelio de Marcos y a una llamada fuente Q, que es aquella que contiene los dichos de Jesús. Y esto puede tener una mayor lógica en cuanto a que lo original se escribe de una manera más concreta, de una manera más corta, y cuando uno va pasando los años, van habiendo posteriores desarrollos. Se va de menos a más y no de más a menos. Y la teoría de las fuentes múltiples, de las cuales se dicen de que hay una o más fuentes comunes y que todos los evangelios son independientes entre sí. Nosotros vamos a hablar y vamos a referirnos a la teoría de las 2 fuentes como aquella que se puede acercar más y aquella que puede resistir un poco más tanto a las críticas, etc. Esto ha sido una pequeña introducción de lo que veremos a lo largo de estas diversas sesiones en cuanto a los evangelios sinópticos que nos acompañan durante los ciclos litúrgicos. Tanto Mateo para el ciclo A, Marcos para el ciclo B, que estamos viviendo en este 2018, y Lucas para el ciclo C. Aquellos que nos ayudan a vivir la palabra de Dios todos los domingos, todas las fiestas importantes. Y quiero concluir con una pequeña oración que más o menos condensa el triple espíritu, los 3 espíritus de estos evangelistas y aquellos que quisieron comunicar. Y dice así, la oración se llama Tus palabras, Maestro. Te bendigo, Jesús Maestro, por tus palabras y tus gestos, que compartiste con nosotros a orillas del mar Galileo. Sentado en la montaña te das a conocer, las bienaventuranzas nos entregas, junto al misterio de ser iglesia comunidad. En ti se cumplen las promesas. Te bendigo, Jesús, Hijo de Dios, por el anuncio apasionado de la llegada del reino y el llamado a la conversión. ¿Quién eres tú?, preguntan todos, y te confiesan con gran fe, el impetuoso Pedro y el asombrado centurión. Das esperanza a tus discípulos, el camino es duro y lo recorriste. En ti estalla el reino, ven, Señor Jesús. Te bendigo, Pastor bueno, por sentarte a la mesa, a comer con los lejanos, pecadores y descartados. Las mujeres te siguen y los hombres son más libres. Buscaste a la oveja perdida, hoy contigo en el paraíso. En ti vemos el rostro
de la misericordia del Padre. A ti te alaban los humildes y sencillos, que el fuego de tu espíritu nos hace cantar, gloria a Dios en el cielo y en la tierra al hombre paz. Muchas gracias y hasta la próxima.